Bueno, hablábamos acerca de en esa relación de pareja, en ese matrimonio, vamos a dar inicio con un tema bastante importante que se presenta antes y dentro del matrimonio. ¿Qué quiere decir? Las expectativas que hay frente al matrimonio como tal. Entonces, esto se puede presentar tanto en las personas que están a punto de dar ese paso, ese compromiso con la otra persona y con Dios. Acá notamos lo importante que es el fundamento de Dios en una relación. Entonces, hay varias expectativas que se puede crear una persona antes y dentro, aún dentro del matrimonio. Por ejemplo, si esa otra persona me va a proporcionar amor y aceptación. Muchas veces creemos que las personas que nos aman deben aceptarnos tal cual y como somos. Entonces tenemos esa expectativa dentro del matrimonio que esa persona debe proporcionarme ese amor y esa aceptación. También él me dará afecto e intimidad sexual. Es una parte fundamental también en la relación, en el matrimonio. Es importante que sea siempre dentro del matrimonio, así está constituido de una manera sana, de una manera que podemos disfrutar dentro del matrimonio. Me rodeará de una familia amorosa. Son expectativas que hay también frente a las familias de la otra persona, también de que se proporcione en ese hogar una familia, un vínculo de amor. Me rescatará de mis circunstancias actuales. Muchas veces, en algunas ocasiones, hay personas que vienen con situaciones o circunstancias difíciles y creen que el matrimonio es un escape, por decirlo así, y que la otra persona puede rescatarlos de esa situación. Entonces recordemos que son expectativas, no quiere decir que vaya a ser la realidad, sino es lo que se puede crear en la mente frente al matrimonio. Seguimos con el de me proporcionar seguridad financiera. Entonces, ahorita hablábamos de circunstancias que se pueden presentar y que una persona está escapando, pero también hay circunstancias económicas por lo cual otra persona tiene las expectativas de que en su matrimonio seguramente mejorará su estatus económico o de que la otra persona le pueda brindar esa seguridad de estar bien financieramente hablando. Otra de las expectativas que se puede presentar es me hará socialmente aceptable. Recuerden que en un matrimonio, pues normalmente no se quedan las dos personas, la pareja, sino que hay que hacer vínculos sociales, ya sean con las diferentes amistades de parte y parte. Entonces, muchas veces se crean estas expectativas frente a los amigos de nuestra pareja. Tenemos también el de ofrecer oportunidades más amplias para la profesión. Eso depende de la profesión de cada persona. Entonces hay personas que creen que en el matrimonio van a poder crecer profesionalmente o tener más oportunidades de acuerdo a los vínculos, de acuerdo a las capacidades económicas o a muchas situaciones para que pueda mejorar la persona profesionalmente. Me protegerá de la soledad. Bueno, este es un punto de una expectativa muy importante porque muchas personas acuden a tener un hogar, un matrimonio, por ese miedo a la soledad. Entonces, aquí podemos ver que es una expectativa frecuente en las personas el dejar de estar solo y dejar de estar en esa soledad continua para ya sentirse acompañado. Siguiente, también la seguridad de alguien que cuida, no solo el no sentirse solo, sino sentirse protegido. Y el tiempo de cambiar el comportamiento del cónyuge. ¿Qué quiere decir eso? Muchas personas se casan teniendo las expectativas de que en el momento su relación o su compañero no es de pronto la persona ideal, pero tienen esa expectativa de que lo van a cambiar, de que lo van a poder cambiar, de que su comportamiento va a ser diferente en el matrimonio, porque pues esa persona va a hacer que cambie su comportamiento.
Entonces, volvemos a reiterar, son expectativas que hay dentro del matrimonio o que hay antes del matrimonio. Sin embargo, es muy, muy importante conocer realmente nuestros sentimientos hacia la otra persona, validar lo más importante que es el amor hacia esa persona y cómo cada una de estas expectativas o cada uno de estos puntos los podemos sobrellevar por parte y parte, porque pues en la parte económica, en la parte de la intimidad, en la parte social, todas esas áreas son muy importantes en el matrimonio, pero cómo nosotros debemos enfrentar esas expectativas para no idealizar a la pareja. Amén, gloria al Señor. Y otra cosa que es muy importante tener en cuenta, mi hermana, es que cuando las expectativas están centradas en el ser humano, siempre vamos a incurrir en la decepción, porque probablemente esa pareja no va a satisfacer muchísimas de esas expectativas o necesidades que tengamos, sino que va a ser Dios. Y eso es lo importante clarificar de estas expectativas, que aunque las tenemos y muy enfocadas en nuestra pareja, en quien debemos enfocarlas es en Dios para poder encontrar el direccionamiento adecuado y perfecto para que la relación de pareja pueda funcionar de una forma adecuada. Entonces, vamos a hablar sobre los principios que deben regir a toda casa, todo hogar, toda pareja, toda relación de pareja tiene que estar regida por unos principios basados en la palabra de Dios. Y el primer principio es Dios en el centro del hogar. Si Dios está metido en nuestra casa, si Él es juez y árbitro, si Él es el que nos guía a la hora de tomar decisiones, siempre van a tener la certeza que tomaron la mejor de las decisiones. Cuando nosotros hacemos las cosas en nuestras fuerzas, en nuestros pensamientos humanos, muy probablemente nos vamos a equivocar, porque el pensamiento humano, a menos que ya estemos en un proceso de conocimiento de la palabra, de estudio, de restauración profundo, vamos a tener muchas ideas del mundo, vamos a tener aprendizajes que hemos vivido allá y que podemos estar transfiriendo a nuestras relaciones de pareja. Y aquí es importante entender que no es lo que diga el mundo, sino lo que diga Dios. Y de hecho vamos a leer Salmos 127:1, que dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Ninguna relación de pareja va a perdurar si Dios no está presente en ellos. Y hay un ejemplo que quisiera mostrarles, y es que si para el hombre y para la mujer hay un direccionamiento que es Dios, los dos están de acuerdo en Cristo Jesús, en la palabra de Dios, y las cosas van a estar siempre a su favor. Tengamos en cuenta algunos puntos. Primero, que tenemos que tener temor de Dios. Si hombre y mujer tienen temor de Dios, vamos a estar unidos por un mismo direccionamiento, el respeto a la palabra, el cumplimiento a eso que está ahí escrito, porque si no lo hacemos, nos estamos saliendo del manual de vida del cristiano. Dios siempre va a tomar el control si nosotros se lo entregamos, pero si nosotros creemos en nuestras fuerzas solucionar las dificultades, nos vamos a equivocar, mis amados hermanos. Seguir el manual de vida, que es la Biblia, para que nos direccionemos en todo lo que tenemos que hacer, como por ejemplo la forma de educar a nuestros hijos, la forma de tratar a nuestro cónyuge, la forma de enfrentar las dificultades económicas, etcétera, etcétera, vamos a salir victoriosos, mis amados hermanos. Finalmente, recuerden algo, y es que todo hogar, toda pareja conformada con la bendición de Dios tiene un propósito. No solamente es compartir un hogar, unas ganancias del trabajo o tener unos hijos, sino ese aporte que vamos a hacer a su obra de salvación, esa palabra que le vamos a transmitir a otras personas y a través de la cual vamos a ayudar a muchos para que lo conozcan. Así que, mis amados hermanos, cuando nos descentramos de esos anhelos muy humanos, muy personales, y nos enfocamos en esa voluntad de Dios que es buena y perfecta, mis amados hermanos, nuestra relación de pareja va a tener un propósito y va a estar enfocada al éxito en Cristo Jesús, mis amados hermanos. Así es, Dios es tan importante, mi hermano Ricardo y mi hermana Jacqueline, en una relación. Es el centro de la relación y de un matrimonio, un hogar. Y es que
Dios nos ha dado el más grande ejemplo de lo que es el amor. Él nos ha enseñado a amar, es más, Él nos pide amar en todo momento. Entonces, aquí viene el fundamento, que primero es Dios y lo segundo es el amor, el fundamento de toda relación, el fundamento de todo hogar, todo matrimonio. Y entonces yo sé que muchos de los que estamos hoy escuchando hemos oído este versículo acerca del amor, lo quiero leer para que lo recordemos y recordemos estas palabras tan preciosas. En primera de Corintios 13, del 4 al 7. Dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Qué lindo mensaje acerca del amor y es un ejemplo también del amor de Cristo hacia nosotros, de cómo Él nos ha amado, pero también nos da unas pautas súper importantes de cómo debe ser un amor puro, de cómo debe ser un amor real. Entonces, debemos escudriñar muy bien esa palabra, como nos dice, no guarda rencor, es decir, no tiene resentimientos, no se irrita, no busca su propio bienestar, sino que vela también por el bienestar de la otra persona. Entonces, la pregunta más grande, ¿cómo alimento ese amor día a día? ¿Cómo yo puedo alimentar el amor de mi pareja, de mi hogar? Y hay varios detalles importantes para poder alimentar ese amor día a día, porque eso, el amor en pareja es también, como muchos lo han dicho, una plantica que tiene que regarse día a día. Y así mismo es el hogar, así mismo es el matrimonio. Debemos tener acciones día a día para que ese amor crezca y perdure. Uno de esos detalles es el dar y recibir pequeñas expresiones de amor. Y cuando nos referimos a eso, no quiere decir que las expresiones vayan a ser materiales o que vayan a ser de tipo de regalos. Muchas personas esperan este tipo de detalles, pero las más importantes son esas expresiones de amor y de afecto que recibimos día a día, de levantarnos y saludarnos de una manera afectuosa, cariñosa, con palabras bonitas, con palabras agradables hacia la otra persona. Ver siempre las fortalezas de nuestra pareja. Por lo general siempre tenemos en cuenta primero las cosas malas o las partes negativas, pero hay que reforzar y alimentar nuestra relación viendo las fortalezas, lo bueno, lo agradable que hay en nuestra pareja, qué cosas buenas puedo resaltar de él y cómo eso me hace feliz, cómo eso me motiva, cómo eso me inspira en nuestro hogar. También el evitar las palabras ásperas y las palabras ofensivas. Ahora hablábamos acerca de las pequeñas expresiones de amor y de cómo utilizar palabras lindas, palabras bonitas hacia mi cónyuge, hacia mi esposo, mi esposa. Entonces, las palabras ásperas, por ahí dicen las palabras se las lleva el viento, pero no es así. ¿Por qué? Porque las palabras van creando en nosotros emociones, sentimientos, y esas palabras ofensivas pueden causarnos en el momento dolor, pueden causarnos resentimientos, pueden causarnos ira. Entonces, el amor no hace eso, el amor no es injusto, no se irrita, no busca lo suyo. Entonces, si el amor no lo hace, no lo hagamos con nuestras palabras. Si amamos a la persona, no hagamos ese tipo de acciones con nuestras palabras ofensivas hacia nuestra
pareja. Y muy importante también, no solo cuidar nuestras palabras, sino también cuidar nuestro lenguaje corporal. Muchas veces no estamos diciendo nada, pero con nuestros gestos, con nuestra actitud corporal podemos estar diciendo mucho. Y eso en la otra persona cuando se molesta, cuando de pronto está muy airado y quiere contestar o hace un gesto grosero hacia nuestra pareja, o eso se nota. Entonces es muy importante cuidar todos los aspectos que requieren para cuidar y proteger y aumentar el amor en nuestro hogar. Amén. Bueno, muy bien, muy importante lo que nos acaban de explicar nuestros hermanos. Mi esposo, cuando habló de que Dios debe ser ese centro del matrimonio, del hogar. Mi hermana Karen Jerez, que nos acaba de hablar del segundo principio, que es el principio del amor, ¿sí? Y bueno, y ya aterrizando un poco más también acerca de las situaciones y de esas circunstancias que tenemos como pareja y en nuestro matrimonio, pues llega una parte también donde nos decimos, pero es que no todo es color de rosa, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando de pronto no me comprendo mucho con mi pareja? ¿Qué pasa cuando a veces estoy como siempre en contienda con mi pareja? Hay cosas que no me gustan. Pues aquí llega el principio tercero, número 3, muy importante, que es el perdonar, aprender a perdonar, ¿sí? Entonces, a veces en nuestra cotidianidad tenemos que vivir situaciones de pronto que son muy incómodas y que a veces nuestra pareja no lo está haciendo con esa intención de herirnos, pero que ahí está. Entonces, vamos a reflexionar inicialmente frente a lo que nos dice nuestro Padre en la palabra, en Mateo 18, 21 al 22, y dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Entonces, si nosotros lo llevamos ya a nuestro contexto de pareja, a nuestro entorno familiar, nos vamos a dar cuenta de que casi todos los días estamos enfrentando situaciones en donde de pronto tengo que estar perdonando a mi pareja, sí, a mi esposo, a mi esposa, porque resulta de que hay cosas que me están siempre doliendo, su forma, de pronto como lo explicaba ahora mi hermana Karen, esas expresiones de pronto no están, ese lenguaje corporal, verbal, a veces no es el más adecuado, y eso empieza a generar unas heridas, sí, empieza a llenarnos de unos resentimientos hacia nuestra pareja. Y bueno, hoy uno de los principios ahora, entonces, aprender a perdonar. ¿Cómo lo vamos a hacer? De acuerdo a la palabra. Entonces, lo primero que hemos de hacer es, si Dios perdonó, ¿cómo no vas a perdonar? Y especialmente a ese ser a quien tú ya son carne, sí, cada uno es carne de su propia carne, pues debemos de perdonarlos, sí. Aún más porque hemos recibido de Dios, de nuestro Padre Celestial, el perdón. Hacer lo que Dios ordena. Pues sí, mis queridos hermanos y oyentes, precisamente tenemos que estar buscando mucho de Dios, ¿sí? Para que sea Él el que nos direccione frente a esa situación, a esa circunstancia que se presentó con mi pareja, tal vez una infidelidad, tal vez una expresión de mucho desagrado, tal vez una situación familiar muy incómoda, personal, incluso íntima, ¿sí? ¿Qué debo de hacer? Primero que todo, mis hermanos, buscar de Dios, ¿sí? Hacer también y cumplir lo que Dios nos dice en su palabra, ¿sí? Reconocer el error propio. Pues resulta que muchas veces cuando estamos en pareja, entonces nosotros, ¿qué hacemos? Pues culpamos al esposo porque nos queda más fácil. Yo hice tal cosa porque es su culpa, ¿cierto? Igualmente el esposo, no es que es por su culpa, ¿sí? Si usted no fuera tan caprichosa, tan vanidosa, ¿cierto? Empiezan a salir unos argumentos, ¿sí? Y siempre buscando la culpabilidad en el otro. Pues hoy los invitamos a que reconozcamos nuestro propio error. A veces somos nosotros los que estamos generando esas situaciones y no nos estamos dando cuenta de ello, de aquello que está sucediendo. Escuchar el punto de vista del otro, ese también es un principio importante, ¿sí? Escuchar a la otra persona, entender que tanto mi pareja como así seamos la misma carne, ¿sí? Pues tenemos puntos de vista diferentes,
¿sí? Encontrar ese punto de encuentro, la tolerancia, comprender lo que la otra persona me quiere decir, escuchar atentamente lo que la persona me quiere decir, mi compañero, ¿sí? Tener en cuenta además también lo que mi compañero, mi compañera me quiere decir, me quiere expresar, ¿sí? Y el otro punto, reconocer que somos una sola carne. Mis hermanos y oyentes, primero debemos de reconocer ante todo que cuando yo me uno a esta persona que he conocido, a quien le he decidido entregar mi cuerpo, ¿sí? Y que comportamos muchas cosas, esas emociones, esos sentimientos, conformar ese hogar, ¿sí? Con nuestros hijos hermosos, ¿sí? Cuando Dios nos los entrega en ese momento, en el momento perfecto, porque llegan en el momento en que Dios lo quiere, ¿sí? Pero en ese mismo momento en que yo decido y acepto a esa persona para que viva conmigo, para que compartamos lo que Dios quiere que compartamos como pareja, debemos comprender de que somos una sola carne. Por lo tanto, mis hermanos, es importante perdonar siempre y en todo momento. ¿Cuántas veces? Ya nos lo dijo nuestro Padre y lo sabemos porque lo tenemos en la palabra, hasta 70 veces 7, que eso significa muchas veces. Perdonar si me miró mal, poder entender qué fue lo que sucedió, perdonar si se presentó tal vez hasta una infidelidad, conocer qué es lo que está pasando y sobre todo buscar la ayuda. ¿De quién? De Dios. Profesional cuando se necesita, porque a veces esas heridas tal vez requieren también del aporte de algún profesional, sí, que se acerque y que nos trate de hacer entender también muchas otras cosas. Pero ante todo, buscar siempre la ayuda principal de Dios. Sí, mi hermana Jacqueline, esos aspectos en la parte del perdón son muy importantes y allí también estamos nosotras las mujeres también con unas necesidades que deben ser satisfechas, unas necesidades emocionales en nuestra vida. Nosotras como mujeres podemos hablar acerca de ello. Los hombres también las tienen, pero vamos a hablar específicamente en este momento de las necesidades que como mujeres tenemos en nuestro hogar o en nuestra relación. Por eso quisiera iniciar antes de hablar voy a hablar de 4 necesidades y antes de hablar de la primera, quisiera que viéramos este versículo de Efesios 5:25, en donde dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Allí podemos ver cómo la palabra habla acerca de cómo los esposos deben amar a sus esposas. ¿Por qué? Porque una de nuestras necesidades más grandes es sentirnos amadas. Como mujeres, sentirnos amadas, sentir ese amor, sentir esos lenguajes de amor hacia nosotros día a día. Y como yo lo decía anteriormente, el mayor ejemplo es nuestro Dios, el mayor ejemplo de amor. Entonces allí podemos ver cómo el Señor habla de ese ejemplo, dice como Cristo amó a la iglesia. Entonces, así como Él nos ama, Él pide también que nuestros esposos nos amen a nosotros, que nos amen profundamente, que nos hagan no solamente amarnos, sino hacernos sentir amadas. También tenemos la siguiente necesidad, y vamos a llevarla también a la palabra. Dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que lo sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y seguimos en Efesios, en este pasaje de la Biblia, y tenemos la segunda necesidad que podemos plantear en este momento, es el recibir sustento y cuidado. Debemos sentirnos amadas, debemos recibir sustento y cuidado también. Entonces, esta parte es muy importante en la necesidad como mujeres
en cómo poder sentirnos de alguna manera protegidas, de alguna manera en alguna situación. Hoy en día, pues las mujeres trabajamos y estamos muy al pendiente también de llevar los gastos del hogar, pero también es importante que podamos sentir esa capacidad de nuestro esposo de que en algún momento puedan encargarse de todas las cosas si así lo requerimos. Entonces es muy importante recibir esta necesidad de parte de nuestros esposos. Seguimos con el texto. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Esta parte está en Colosenses 3:18 y es allí donde vamos con la otra necesidad, ser tratadas con delicadeza. Dice, no seáis ásperos. Recuerdan que ahorita hablábamos acerca de un lenguaje áspero, de un lenguaje no adecuado. Entonces, la palabra de Dios nos enseña esta parte que nosotros como mujeres necesitamos ser tratadas con delicadeza. Siempre que se vaya a dirigir hacia nosotras, sea con amor, con paciencia, con delicadeza. Vamos a seguir con la última necesidad que podemos plantear en este momento y dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como al vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. En 1 Pedro 3:7. Dice, y allí va nuestra necesidad de ser reconocidas y valoradas. Recordemos que la palabra de Dios nos dice que deben vivir con nosotros sabiamente, dándonos honor como vaso frágil. Entonces, esto de ser reconocidas y ser valoradas, sobre todo el rol fundamental que ejercemos en el hogar, las mujeres también con los hijos ejercen un rol muy bonito y muy agradable. Entonces, dar continuamente ese reconocimiento, reconocer ese esfuerzo y valorarlo es una necesidad que también tenemos nosotros como mujeres, y es importante que los hombres que en este momento están escuchando puedan revisar estas necesidades en su hogar y en su matrimonio para que se esté cumpliendo y pueda mejorar su relación en pareja. Gloria al Señor, mi hermana. Qué bendición esa palabra que nos están compartiendo cada uno de los hermanos aquí presentes. Y pues también vamos a darle pues el reconocimiento a nuestros pastores, al pastor Rosenberg Olivares y a nuestra pastora Diana Bedoya de Olivares, quienes nos han direccionado en estos temas en la iglesia, en la misión Amamos su Presencia, y gracias a ellos hemos recibido ese direccionamiento que en este momento estamos compartiendo con todos ustedes. Recuerden que estamos en La Voz de Dios 780M en su programa Sanidad para Todos, que se transmite los sábados de 9 de la mañana a 10 de la mañana. Gloria al Señor que estamos compartiendo este espacio con todos ustedes. Vamos a hablar ahora de las necesidades emocionales del hombre. Vamos a hablar desde la perspectiva bíblica. Vamos a iniciar con Efesios 5, del 22 al 24. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Bajo este versículo bíblico hay una idea fundamental, y es la del liderazgo en el hogar. Los hombres somos los sacerdotes del hogar. A través de nosotros entra Dios por la palabra, porque nosotros somos quienes direccionamos esa palabra de Dios a hijos, esposas, tíos, primos, abuelos. Es nuestra responsabilidad, es un mandato de Dios que nosotros compartamos la palabra en nuestros hogares. Desde ahí comienza ese liderazgo, desde ejercer el control y tratar de que siempre las cosas que se hagan en nuestro hogar sea a través de la palabra de Dios. Ese es un mandato para el hombre, no es una decisión, no es si se quiere hacer,
El hombre debe tomar el liderazgo del hogar. Es quien comparte la palabra, es quien direcciona y guía a las personas a través de la palabra. No es un mandato porque se quiere, porque le parece bien, porque lo hace sentir superior, no. Es porque es el encargado de direccionar la palabra de Dios en el hogar. Ese es el papel de liderazgo del hombre en el hogar. Leamos también 1 Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. La segunda necesidad que debe tener cada hombre en su hogar es el de ser proveedor. A todos los hombres, si ustedes lo notan, el hombre es por tendencia cultural el que sale, trabaja, el que se rebusca, el que trae el sustento al hogar. Y no es porque sea algo que alguien se inventó, es de hecho un mandato de Dios, proveer para su casa. El hombre tiene esa responsabilidad de salir y buscar. Y aquí es donde nos podemos cuestionar, donde en muchos hogares los papeles se han invertido y son las mujeres quienes sostienen el hogar. Una cosa es que nos colaboremos mutuamente, somos una misma carne, nos podemos ayudar, pero dejar que la balanza se incline hacia el lado que no ha mandado Dios es cuando cometemos errores, es cuando el orden del hogar se altera. Y por eso los hombres somos los que debemos proveer, salir, trabajar, traer el sustento para el hogar. También leamos el siguiente versículo, Proverbios 31:11. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancia. El hombre que confía en su mujer, el hombre que recibe confianza por el comportamiento de su mujer, leal, respetuoso, cariñoso y sobre todo que está con él en cualquier circunstancia, en las buenas y en las malas, va a generar confianza, le va a hacer sentir seguro de esa relación que tiene y que ha sido mandato por Dios. También finalmente vamos a ver otra cuarta necesidad que la vemos en Efesios 5:33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Una necesidad que tenemos todos los varones de sentir esa admiración y respeto de parte de nuestras esposas. Ver cómo a través de ese esfuerzo por el sostenimiento del hogar, por el apoyo en las labores del hogar a nuestras esposas, nosotros nos estamos ganando ese respeto y nos gusta que nos lo digan. Qué buena esa dirección que has tomado frente a las decisiones de la casa. Gracias por esa ayuda con los hijos y el direccionamiento de la normatividad en el hogar. Ese reconocimiento es importante para cada uno de nosotros y como lo podemos ver tan claramente, es un mandato en la palabra de Dios. También podemos hablar ahora sobre un quinto principio supremamente importante para el sostenimiento de un hogar y es el de una comunicación sincera y cordial. Vamos a leer Proverbios 25:11. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. La palabra bien dicha va a generar frutos como de manzana y de oro en los demás. Si yo hablo con amor a mi esposa, eso es lo que voy a cosechar, amor. Si yo trato con respeto, con cariño a mis hijos, eso es lo que voy a cosechar de ellos, ese amor y ese respeto. Por eso es importante seguir las siguientes recomendaciones. Escuchar bien, porque a veces no escuchamos, o en el trajín del diario vivir nos enfocamos en muchísimas cosas menos en eso, en prestar atención a lo que nos dicen. Mantener un buen contacto visual nos permite entender que efectivamente hemos tenido comunicación con el otro. Prestar atención a lo que se nos dice nos genera confianza, sentimos que nos escuchan efectivamente. Mostrar interés por lo que el otro escucha, no desviarnos ni mirar otras cosas mientras nos están hablando, sino enfocarnos en lo que nos esté diciendo nuestra pareja. Utilizar frases apropiadas siempre, respetuosas, de cariño, en medio de ese contexto familiar, siempre va a fortalecer nuestra relación de pareja. Evitar el por qué, porque genera justificaciones. Tratemos de explicar las razones por las cuales se hacen las cosas a través del cómo se hicieron las cosas, no por qué. Cuando tú dices, un ejemplo, si el niño se cayó y le preguntas a tu esposa por qué se cayó, eso implica una justificación, implica que dé cuenta respecto a algo,
pero si se pregunta cómo se cayó, la esposa, en este ejemplo, nos puede explicar, es que venía caminando, venía por la escalera, había un charco, y eso te da la posibilidad de entendimiento. Entonces, mucha atención con eso, que es muy importante. También es importante escuchar activamente, escuchar y preguntar para poder aclarar lo que se nos dice. Siempre escuchar y hablar con respeto. Evitar actitudes pasivas. No escuchemos en silencio o ignoremos lo que el otro diga, sino siempre estemos pendientes de lo que nos están diciendo. Y finalmente, aprendamos a ceder nuestras posturas. No nos quedemos siempre como si fuéramos estatuas en una postura que puede ser negativa para nuestra relación de pareja. Hemos hablado de áreas fundamentales en la relación, en el matrimonio, como la comunicación, el amor, las necesidades emocionales, el centro del matrimonio que es Dios, pero también el área fundamental en un matrimonio hace parte también de la intimidad y de cómo disfrutar esa intimidad con mi cónyuge. Entonces, teniendo en cuenta esta área tan fundamental en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, y cómo hace parte inherente de él, tenemos que según 1 Corintios 7:5 nos dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Entonces es muy importante la intimidad de pareja. Es muy importante tomar en cuenta que hace parte de la relación, que hace parte de nuestro matrimonio y que incluso nuestro manual de vida, que es la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña a cómo cuidar esta parte también de nosotros, de nuestra relación, y cómo descuidarla puede traer problemas para nuestra vida espiritual y para nuestra vida en pareja. Por eso es importante tener ciertos, digamos, protocolos, procesos para poder cultivar esta intimidad de una manera, poder disfrutarla de una manera sana, poder disfrutarla con mi pareja y aprovechar ese tiempo. Entonces, tenemos tenemos varias cosas para poder cuidar esta intimidad, y es comenzar, por ejemplo, el día manifestando el amor. Como por medio de palabras lindas, por medio de caricias, por medio de estas expresiones podemos empezar a crear un ambiente en nuestra intimidad. También el tomarse de las manos, el tener contacto con nuestra pareja, el poder tener caricias con nuestra pareja de una manera amorosa, es importante para empezar a cuidar nuestra intimidad, también a aumentar de pronto ese sentimiento con mi pareja. El escribirse mensajes bonitos, no solo escribirse, de pronto, bueno, si están trabajando en algún momento, sacar un espacio en su tiempo para poder escribirle mensaje, también para poder decirle cada vez que se vean palabras lindas, palabras que aumenten ese amor y esa llama en pareja. Bueno, esto es algo que nos gusta mucho a las mujeres, y es el tener cenas románticas. Sobre todo a nosotras las mujeres nos gusta mucho el poder tener un espacio para que sea creando un ambiente para poder hablar, para poder tener ese lenguaje de amor con nuestra pareja y saber que estamos fortaleciendo nuestra intimidad. Celebrar los éxitos en pareja, importante. Cada logro, cada éxito que tenemos, celebrarlo de una manera especial, hacer sentir a la otra persona especial por sus logros. También cuidar mucho las palabras, cuidar nuestro lenguaje, el hablar con respeto, con amor, el pedir las cosas, pidiendo el favor, dando las gracias,
hablando siempre desde el respeto, ese lenguaje desde el respeto y desde el amor es muy importante para nosotros poder establecer esta intimidad. Y por último, el tiempo a solas. Es importante que como pareja podamos sacar un tiempo a solas para que podamos establecer esta intimidad, para que podamos revivir o por decirlo así, aumentar ese amor en nosotros como matrimonio. Es muy importante cuidar nuestra intimidad porque muchas veces descuidamos esta parte y también es importante. Bueno, qué bendición. Muy importante lo que acaba de expresar mi hermana Karen, relacionado con de disfrutar de la intimidad. Y vamos a terminar estos principios con el principio número 7, que es el buen manejo de las finanzas, ¿sí? Entonces, mis hermanos, este es un tema que a veces se vuelve un tema muy frágil, ¿sí? A veces un tema en la pareja en donde muchas relaciones incluso empiezan a generar conflicto, a generarse algunos conflictos relacionados con el dinero, ¿sí? Entonces, ¿cuánto gana mi esposo? ¿Cuánto gana mi esposa? ¿Cuánto aporta? ¿Sí? Y de acuerdo a la palabra, vamos a leer Timoteo 6:10, el Señor nos dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, mis hermanos, aquí algo muy importante y es que si bien Dios es el centro, siempre va a ser el centro de nuestro hogar, dejemos de lado esa parte material en donde muchas veces, y lo menciono porque muchas veces y tristemente vemos como los hogares y las parejas y la relación de la pareja muchas veces se fractura precisamente por este tema del dinero, el manejo del dinero y de las finanzas, ¿sí? Entonces, queremos en este momento resaltar primero que el amor es el que nos une, no es el dinero, ¿sí? Si en esa relación de pronto tú estás notando de que está girando en torno al dinero, ¿sí? A esos bienes adquisitivos, materiales, ¿sí? Hoy es el momento para decir, no debe ser así, vamos a corregirlo. El segundo punto es que el amor necesita ser alimentado, ¿sí? Como por todo lo que ya hemos mencionado el día de hoy, con todas esos momentos, con el amor a Dios, con el perdón, con el respeto. Y el dinero siempre va a ser una añadidura. Entonces, mis hermanos, otros factores importantes para las finanzas que hay que tener en cuenta son el darle a las demás personas, ¿sí? Cuando lo disfrutamos con nuestra pareja es genial, pero la invitación es que lo que tenemos demos, y no solamente nuestra esposa, sino a quien más podamos compartir también de esas grandes bendiciones y que Dios nos ha dado, ¿sí? Y el otro punto es ahorrar. Si bien en el hogar y como pareja, ahí estamos adquiriendo unos recursos económicos, importantísimo el que ahorren, pensando en ese presente, pensando también en ese futuro, en esos proyectos que como pareja también debemos de tener y que como hogar también y como familia debemos de tener, y es que son esos proyectos a corto, a mediano y largo plazo. El ahorro es importante, mis hermanos. Y el tercero, invertir en la felicidad de la pareja, invertir en la felicidad de nuestros hijos. Gloria al Señor, mis amados hermanos, qué bendición tan grande haber compartido con ustedes estos minutos en donde la palabra de Dios se ha manifestado, nos ha hablado de muchas temáticas importantes para conocer cómo realizar o cómo mantener una muy buena relación de pareja.